Buenas noches a todos. Que la bendición, el amor, el perdón y misericordia del Señor nos cubra a todos. El pasaje de la prédica de esta noche proviene de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este sermón, esta prédica trata sobre la palabra de Dios. Con este mensaje, mi objetivo es exaltar y engrandecer la perfección, complejidad, sabiduría e importancia de la Biblia, la cual es infalible, firme, irrefutable y poderosa. Y es la palabra de Dios. Y es que siendo la propia palabra de Dios, ¿cómo no va a tener estas características y muchísimas más? Tenemos a nuestro alcance, en nuestras manos, al libro más santo, perfecto e integralmente completo que se haya creado. A continuación les expondré varios beneficios que el Señor nos da a través de su palabra. Y créame que ciertamente la palabra de Dios irá. El Señor mandará su palabra a hacer la obra que Él la ha enviado a hacer y no regresará vacía. Como lo dice el versículo de Isaías 55. Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será la palabra de Dios. Cada vez que usted esté dispuesta a recibir la interpretación, la revelación, lo que Dios quiere decirle a través de la Biblia, a meditar en ella, a pasar tiempo, comunión con el Señor. Usted y el Señor dialogando. Uno de estos beneficios que nos da la Biblia es que la Biblia es inspirada por Dios mismo y contiene todo el conocimiento divino que el Señor ha querido revelarnos. De igual forma contiene datos y conocimientos de muchas ciencias, e incluso varios de estos datos y conocimientos están descritos en la Biblia antes de que los científicos las estudiasen y las descubriesen. Algunos ejemplos de esto es el ciclo del agua. El ciclo del agua, cómo se producen los relámpagos en las nubes, las órbitas, que las estrellas en el espacio tienen órbitas, la órbita de la Tierra alrededor del Sol,
que no hace mucho hablé sobre eso. Incluso cómo la Biblia predice el nombre de China, el nombre de la actual nación de China, antes de que el nombre China existiese. En la Biblia aparece como Sinim. Cuando uno mete Sinim en el texto hebreo original y lo traduce al español, sale gentilicio chino o China. Ese gentilicio no existía en esos tiempos, y ni siquiera existía el nombre de la nación. ¿Cómo va a existir el gentilicio? En la Biblia está. Entre muchos otros conocimientos y datos científicos que la Biblia describe desde antes. Ahí están, la Biblia los describe desde antes. Hay muchos otros más. Dios primero, voy a tratar de buscar una imagen y ponérselos en pantalla cuando está haciendo el video, con todas las referencias bíblicas. Entonces, con estos datos científicos que posee la Biblia, el Señor mismo, utilizando la ciencia, nos comprueba y garantiza la certeza de la Biblia. De que la Biblia es cierta, es verdadera, ciertísima. Igualmente el Señor garantiza y comprueba y da firmeza a la Biblia con sus profecías que se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Profecías que se han cumplido en hechos históricos pasados. Profecías de la Biblia que se están cumpliendo ahora mismo, que lo estamos viendo alrededor de todo el mundo. Y profecías que faltan por cumplirse. Incluso Dios expone sus propias profecías, las cosas que Él ha dicho y han pasado, dadas a los profetas, como evidencia para probar y asegurar que Él, nuestro Señor Jehová, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, el Señor nuestro Dios, es el único Dios verdadero. Podemos encontrar esto en Isaías 43. Aquí mismito en Isaías cerca, Isaías 43. Isaías 43, versículos 9 al 11. Dice la palabra del Señor. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. O sea, presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo soy, que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Entonces, también tenemos, primeramente antes de ir al otro pasaje, lo que tenemos que resaltar en este pasaje es cómo Dios reta a los otros dioses a que expongan sus profecías, que los otros dioses, otros ídolos han dicho que ocurriría, que ellos han dicho, qué profecía han lanzado, y si la lanzaron, si se ha cumplido. Solamente nuestro Dios tiene esa facultad de que Él dice una palabra, envía una profecía
y Él mismo se encarga de que se cumpla. Palabra que Dios dice es palabra que se cumple. Profecía que Dios manda es profecía que se hace realidad. Siguiente pasaje, Isaías, aquí mismo cerca, Isaías 44, capítulo siguiente. Isaías 44, versículos 6 al 8. Dice la palabra del Señor. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declararé y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Claro como el agua está. Con todo esto, podemos estar confiados y seguros de que la Biblia es inspirada por Dios. Y son pocas las pruebas que he mostrado aquí. Hay más. Hay más. Pero estas son mis favoritas. La propia creación de Dios. La propia creación de Dios. Como el Señor hizo todo perfecto. La complejidad de su creación solamente puede ser hecho por un ser supremo cuya sabiduría es infinita, inexplicable. Estas son mis pruebas favoritas. Vamos con el otro beneficio. El segundo beneficio de las Sagradas Escrituras es que nos guía y perfecciona utilizando enseñanzas, reflexiones, correcciones e instrucciones que, si las obedecemos, guiados y fortalecidos espiritualmente hablando por el Espíritu Santo, el cual es el Señor mismo, seremos llevados a vivir vidas en santidad, en constante santificación, en constante y diaria santificación, justas y alejadas de desobediencia. Esto lo dice el propio pasaje donde comenzamos, el segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí está. Para esto el Señor nos ha dado su palabra, para guiarnos, instruirnos, corregirnos por medio de sus enseñanzas, profecías, correcciones, mandamientos, instrucciones, principalmente enfocándonos en el Nuevo Testamento, el cual es la gracia, y el Evangelio, el cual es nuestra nueva ley, estando en la gracia del Señor y ya no en el pacto de la ley. El Espíritu Santo, usando las Sagradas Escrituras, el Señor en el Espíritu Santo nos guía a vivir en santidad, a vivir guiados y dirigidos por el Señor mismo en el Espíritu Santo, a vivir en obediencia al Espíritu Santo.
alejarnos del pecado, de lo que está mal delante de los ojos de Dios, a vivir vidas justas y a ser santificados, purificados y perdonados y guiados a arrepentimiento constantemente todos los días, ya sea por pecados de rebelión, por yerro, lo que sea, cualquier equivocación, ir siempre y pedir perdón al Señor y ser constantemente limpiados y purificados. Vamos a leer algunos textos relacionados con lo que acabo de decir. Acabo de leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es el texto base. Pero unos cuantos versículos después tenemos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2, este versículo. Pablo diciéndole a Timoteo: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda ciencia y doctrina, las cuales están contenidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces aquí con estos versículos estamos viendo que la Biblia es la herramienta para llevar la sana doctrina, el evangelio de salvación a las demás personas, incluso a creyentes que se han alejado, se han enfriado. Instruirnos como iglesia los unos a otros. Vamos a ver Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Nuestro Señor Jesucristo hablando: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ahora lo usamos como herramienta para alcanzar a otros a la salvación. Esas mismas instrucciones que nos han dirigido a nosotros a lo que Dios quiere. Asimismo podemos enseñarle a los demás y presentarles a los demás la decisión de seguir a Cristo, si así lo deciden. Y si así lo deciden, entonces son escogidos por Dios para también ser guiados por el Señor mismo en el Espíritu Santo a lo que Él quiere, que es la salvación de nuestras almas, y que sea manifiesto a través de nosotros que somos morada suya y templo suyo, de que hay un Dios santo expresado en la persona divina del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Nuestro Señor Jesucristo hablando: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Claro, no hay nada que explicar, clarísimo. Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículos
46 y 47, nuestro Señor Jesucristo hablando. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el evangelio, el arrepentimiento, disculpen, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por último, Hebreos 4:12. Versículo muy famoso, tratado también sobre la utilidad de la Biblia. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios penetra hasta nuestro corazón. La palabra de Dios lleva espíritu. La palabra de Dios lleva al Espíritu Santo. Es inspirada por él mismo, ¿no? Lleva al Espíritu Santo, obviamente. Y viene el Señor en el Espíritu Santo y toca la puerta. Penetra hasta allá adentro. Nos llega, nos hace sentir convicción de pecado. Nos guía al arrepentimiento y a salvación. Qué hermosos estos beneficios de la palabra de Dios, de la Biblia, qué hermosos. Tercero y último beneficio, el último beneficio de la palabra de Dios, de la Biblia, que expondremos esta noche, es que nos prepara para ejecutar y realizar toda buena obra a la que el Señor en el Espíritu Santo nos mande y capacite para hacer. La Biblia nos prepara para la obediencia a la voluntad de Dios, a hacer el bien, hacer lo que le agrada al Señor y seguir lo que conviene y alejarnos de lo que no conviene a nuestra alma, de lo que es pecado, de lo que hace entristecer y enojar al Señor. Todo lo que acarrea el castigo de Dios y incluso, y peor aún, el juicio de Dios a nuestras vidas. Tenemos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Texto base también. Todo el mensaje, si lo han notado, todo el mensaje fue construido en base a este texto. El texto base, obviamente. Segunda de Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así, este pasaje de 2 de Timoteo 3:16 y 17 lo dividimos en estos tres trozos. Ahora estamos en el tercero, estamos terminando ya. Vamos a ver también Efesios capítulo 2, versículo 10, tratado sobre las obras que el Señor tiene para nosotros, el cual el Señor nos prepara, nos capacita, nos guía y ya tiene alistada para que nosotros la hagamos. Entonces, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor:
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jeremías. Vamos a ver algunos pasajes de Jeremías, capítulo 1. Primero, Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. Dice así la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, este es Jeremías hablando, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Luego aquí mismo en el mismo capítulo, Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. Bueno, teníamos que seguir leyendo corrido, ¿no? La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la palabra de Dios que el Señor le transmitía en visiones, profecías, interpretaciones, voz espiritual, voz audible, era la palabra de Dios que le daba a Jeremías la capacidad de poder profetizar tanto a Israel como a Judá, como al resto de las naciones que aparecen en el libro. Tenemos Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, como el Señor Jesucristo nos ha dado su evangelio, su santa palabra, sus santas enseñanzas, preparándonos obras como la de evangelizar, como la de llevar salvación, como la de ejecutar los dones y mostrar que el Espíritu Santo está en nosotros mediante santidad, santificación, el fruto del Espíritu, y haciendo la voluntad de Dios. En Juan capítulo 15 también vemos esto. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si permanecemos en la palabra del Señor, obedeciendo la palabra del Señor, la cual nos guía a estas buenas obras que el Señor ha preparado para nosotros, siendo obedientes a lo que el Señor quiere,
el Señor nos suplirá todo lo que necesitemos, y pidiendo como hijos de Dios, no como carnales, no para nuestros deseos carnales, sino pidiendo como pide un hijo de Dios, el Señor nos dará lo que pidiéremos. Tenemos Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículos 22 y el 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Todas estas son referencias de la palabra de Dios para que estemos seguros de cada obra, cada cosa que el Señor nos quiere guiar a hacer, y que el Señor ya tiene preparadas obras para nosotros. Tenemos también otros pasajes como Romanos 6, versículos 17 al 18, Gálatas 6, 9, Romanos 12, 21, 1 Corintios 6, 12, 1 Corintios 10, 23, 24. Todos estos pasajes que acabamos de leer hacen referencia a las obras a las que nos guía el Señor en el Espíritu Santo, la obediencia, el hacer el bien y hacer lo que a Dios le agrada, hacer lo que nos conviene espiritualmente y alejarnos de lo que no conviene. Por ejemplo, el de Romanos, el de 1 Corintios capítulo 10, 23 y 24. Nos dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Y 1 Corintios 6:12 es un pasaje casi igual a ese, diciendo casi lo mismo. Tenemos pasajes también como el de Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, todos estos son pasajes que sostienen estas obras que el Señor nos da para hacer, para que cumplamos. Ya habiendo expuesto estas tres bendiciones, estos tres beneficios del Señor, con este mensaje queda resaltado y enaltecido el gran valor de la Biblia, pues es uno de los preciosos regalos que el Señor nos ha dado. Es el libro que contiene la sabiduría sublime, la cual nos data, enseña, guía y afirma en amor, fe y la gracia de la salvación. Por la palabra de Dios es que
tenemos fe y amor hacia el Señor mismo, especialmente el Señor Jesucristo, que fue expiación por nuestros pecados. Y atendiendo a esa fe, confesando con nuestra boca y aceptando en nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo es Señor, Hijo de Dios y el Salvador de nuestras almas, por toda la obra que hizo en la cruz y su resurrección, es que somos llevados a la salvación. Y la Biblia es el único libro que nos lo enseña. Y es la base de muchos otros libros que sirven como complemento. O bueno, complemento no, porque la Biblia no necesita ser complementada. La Biblia se complementa a sí misma, se fundamenta a sí misma, pero libros que nos ayuden a entender mejor la Biblia. Y estos libros también nos enseñan cómo llegar a la salvación, porque están basados en la palabra de Dios. Enorme y precioso el valor que tiene la Biblia. Yo te pregunto ahora, para ti, ¿qué valor tiene la Biblia? O sea, la palabra de Dios. ¿La has atendido? ¿La obedeces? ¿Tienes fe en ella? ¿Crees en ella? ¿La tienes como el estándar de tu diario vivir para que se note que tú eres diferente, que hay algo que tú sabes y los otros no saben, algo sublime, algo altísimo, el cual es la palabra de Dios? ¿Qué valor le das a la palabra de Dios? ¿Le das el valor de ser un libro más en este mundo? ¿Le das el valor de ser uno de los regalos más preciosos y una de las herramientas e instrumentos más útiles que nos ha dado el Señor? ¿Cómo ves tú la Biblia? Para despedirlos, quiero dejarlos con este pasaje de Gálatas 6, capítulo 9. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y eso, ¿quién me lo dice? Me lo dice el Señor a través de su palabra, la Biblia. Buenas noches y bendiciones a todos.